En tiempos de sangre y polvo, cuando la palabra salvaje equivalía a una sentencia de muerte, y la frontera entre enemigo y vecino era tan delgada como el filo de un machete, la decisión de una mujer resonó en las llanuras implacables del territorio de Arizona. No es solo un relato del viejo oeste, sino la crónica de un pacto secreto, un amor prohibido, y un desenlace que puso de rodillas a toda una frontera. ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar por un desconocido? Tu casa, tu familia, tu propia vida. Prepárate para escuchar la historia de Sarah Jenkins y del guerrero apache que transformó su destino para siempre. El sol del territorio era como un dios cruel, castigaba la tierra reseca, abría grietas en el barro endurecido y borraba el color de todo lo que tocaba. Para Sarah Jenkins, hija de Jedidiah, un predicador severo convertido en agricultor, aquel paraje era el único hogar que conocía. Su rancho, una modesta construcción de madera y adobe, se aferraba al borde del cañón Whisper Rock, un sitio tan hermoso como inquietante en su silencio. Sarah no era como las otras muchachas del polvoriento poblado de Providence a un día de camino. Mientras ellas cosían bordados y cuchicheaban sobre los soldados de Fort Grant, Sarah encontraba consuelo en la inmensidad desierta que la rodeaba. Había heredado la inteligencia aguda de su padre, pero también la ternura de su madre difunta, una mezcla que a menudo chocaba con la dureza de la vida en la frontera. Su padre, de fe inflexible como la tierra que cultivaba, veía a los apaches, o Ende, como se llamaban a sí mismos, no como personas, sino como una plaga que debía resistirse, y si era necesario exterminarse. Fue en una sofocante tarde de agosto de 1878, cuando el mundo de Sarah dio un giro inesperado. En una de sus largas caminatas se adentró más de lo acostumbrado en el laberinto de barrancos que nacían del cañón principal. El aire olía a tierra caliente y a matorrales de gobernadora. Un halcón giraba en lo alto su grito solitario, acentuando la desolación. En medio de ese silencio, lo escuchó un sonido extraño, un gemido bajo como piedras que rechinaban amortiguadas por el calor. El miedo le erizó la piel al instante. Podría ser un puma, o peor aún un buscador de oro muerto por la mordida de una serpiente. Pero la curiosidad de ese rasgo que tanto desesperaba a su padre fue más fuerte que el temor. Siguió el ruido sus botas de cuero viejo arrastrándose sobre la tierra roja. Detrás de unas rocas quemadas por el sol lo encontró. Era un guerrero apache. Los diseños pintados en su torso y rostro, aunque deslavados por el sudor y el polvo, no dejaban dudas. Era joven no mayor de 20 años con pómulos altos y una cascada de cabello negro cayéndole sobre los hombros. Pero lo que atrapó su atención fue la herida. Una mancha oscura y fea se extendía en el gamuza de su muslo izquierdo, y el suelo estaba empapado de sangre. Parecía un balazo de los soldados, pensó. Sus ojos negros e intensos como una noche sin estrellas se entrecerraban de dolor, pero seguían cada uno de sus movimientos con ardiente determinación. Estaba acorralado, herido, pero no derrotado. El corazón de Sarah latía con fuerza. Todo lo que su padre le había enseñado le gritaba que huyera. Ese era el enemigo. Un pagano, un bárbaro. Los hombres de Fort Grant, bajo el mando del ambicioso capitán Wallace, llevaban una campaña implacable para pacificar la región, y ese guerrero era su presa. Ayudarlo no era solo imprudente, era traición. Podría ser rechazada por su comunidad, arruinar a su familia o incluso peor. Los soldados no perdonaban a quienes ayudaban a un apache. Retrocedió un paso su mente atrapada entre miedos y dudas. Recordó los relatos de Providence sobre familias enteras masacradas en incursiones. Pero al volver a mirarle a los ojos, ya no vio a un monstruo. Vio a un hombre desangrándose bajo el sol abrasador. Vio desesperación, desafío y un destello de orgullo. En ese instante ya no era un apache ni un enemigo. Era un ser humano sufriendo, y en su memoria resonó la voz de su madre. La compasión. Sarah es el único idioma que entienden todas las almas. La decisión llegó sin estruendo como la marea que sube sin detenerse. No podía dejarlo allí. No lo haría. Se movió despacio con cuidado de no asustarlo. Descolgó la cantimplora de su hombro con las manos temblando. Se la ofreció como un gesto de paz. Él entornó los ojos desconfiado. Su mano permaneció cerca del cuchillo aún envainado en la cadera. Era un resorte cargado de dolor y recelo.
Agua, dijo ella con la voz áspera. Repitió la palabra señalando la cantimplora, y después sus propios labios. Por un largo instante él no reaccionó. Solo se escuchaba el zumbido de una mosca y el jadeo de su respiración. Entonces, con esfuerzo doloroso, alargó la mano y la tomó. Sus dedos rozaron los de ella, y un choque eléctrico los estremeció. Bebió hondo el agua escurriendo por su barbilla y su pecho. Se la devolvió sin apartar la mirada de su rostro. Sara comprendió que aquello apenas era el inicio. El agua no detendría la hemorragia. No había manera de ocultarlo de los soldados que sin duda rastreaban cada rincón de los cañones. Sara miró hacia atrás, hacia la silueta lejana de la casa familiar. Tenía que llevarlo allí. Debía esconderlo. Era una idea temeraria, insensata y peligrosa. Y aún así, con un presentimiento que la asustaba y a la vez la impulsaba, supo con certeza que lo haría. Trasladar al guerrero herido hasta el rancho fue como cargar con una montaña. Cada paso ponía a prueba la resistencia y la voluntad de Sara. Él no podía caminar, y ella no tenía la fuerza para cargarlo sola. Terminó arrastrándolo a medias, sosteniéndolo contra su hombro. Su brazo colgado sobre ella, su peso ardía como un yunque. Con voz rota por el dolor, alcanzó a decir su nombre: Taza. En su lengua significaba gigante, una ironía amarga para su estado actual. Cada crujido de ramas, cada sombra moviéndose en las paredes del cañón, le provocaba oleadas de pánico. Imaginaba el destello de un sable, el grito de un soldado, y el abrupto fin de su secreto, antes siquiera de comenzar. Pero los cañones guardaron silencio. Su fría indiferencia fue el único refugio para aquella acción desesperada. Sara lo condujo no a la casa principal, sino al viejo sótano olvidado. La entrada quedaba oculta tras una maraña de mezquites crecidos junto al granero. Dentro olía a tierra húmeda y cosas abandonadas. Pero era seguro, o lo más seguro que podía ser. En la penumbra fresca, el poco conocimiento de medicina que Sara tenía por los libros de hierbas de su madre fue puesto a prueba. La bala seguía incrustada en su muslo. Dejarla allí significaba infección, una muerte lenta y atroz. Sacarla era un riesgo que le revolvía el estómago. Con Taza desvaneciéndose entre la conciencia y el delirio, ella calentó en la llama de un quinqué el cuchillo de desollar más afilado de su padre. Se mordió el labio, su corazón desbocado contra las costillas, y empezó a cortar. El cuerpo de Taza se arqueó en un grito mudo de agonía, sus manos se cerraron en puños, pero no emitió sonido alguno. Aquella muestra de resistencia dejó a Sara sin aliento. Por fin, con un ruido húmedo y terrible, logró extraer el plomo deformado de su carne. Lavó la herida con mezcal de un frasco escondido para remedios, y la cubrió con un ungüento de árnica y con suelda, tal como su madre le había enseñado. Vendó el muslo con tiras arrancadas de su propio enagua, la tela blanca contrastando con la sangre y el cuero manchado. Durante 3 días, Sara vivió una doble vida. De día era la hija obediente cumpliendo las faenas con fingida calma mientras aguzaba el oído ante cada galope. De noche se volvía enfermera clandestina llevando comida robada, agua fresca y vendas al sótano. Su padre, Jedidiah, era un hombre de costumbres rígidas, y esa rutina fue su salvación. Casi nunca se acercaba al granero de noche. Su hermano Samuel, de apenas 12 años, era el mayor riesgo. El chico, curioso y fascinado con los soldados, jugaba a indios y militares justamente cerca del escondite de Taza. Sara debía distraerlo sin cesar, lo que la tenía al borde de los nervios. La tensión en el rancho se podía cortar con un cuchillo. Al día siguiente de encontrar a Taza, un destacamento de caballería llegó al rancho encabezado por un joven teniente ambicioso, llamado Alistair Finch. Recién salido de West Point, buscaba hacerse un nombre. Educado y hasta simpático, con el rostro bien afeitado y ojos del color del cielo de verano. Mostró un claro interés en Sara, y en otras circunstancias ella quizá lo hubiera agradecido. Pero ahora su presencia era puro terror. «Estamos cazando a un pequeño grupo de renegados chiricahuas, señorita», explicó con la mirada fija en Sara. Atacaron una carreta de provisiones cerca del río San Pedro. Alcanzamos a herir a uno, pero escapó entre los cañones. Un verdadero demonio, según dicen. Si ve algo, cualquier cosa, avise de inmediato al fuerte. Sara asintió, su rostro cubierto con una máscara de cortesía.
Sus manos se apretaron tanto en el delantal que se le pusieron blancos los nudillos. «Claro, teniente, estaremos atentos», respondió. La mentira le ardió en la lengua como veneno. En el sótano, sin embargo, se estaba formando un vínculo extraño y silencioso entre Sara y Taza. La barrera del idioma era un muro alto, pero poco a poco encontraron formas de comunicarse. Él le enseñaba palabras en apache, su voz grave, repitiendo los nombres de las cosas. Le dijo que al halcón lo llamaban Idji y al sol Shah. Sara comprendió que para su pueblo la tierra no era algo que se poseía, sino un ser vivo que daba sustento. Los tatuajes en sus brazos ya no le parecían marcas bárbaras, sino relatos dibujados en la piel. Él tomó entre sus dedos la pequeña cruz de plata que ella llevaba al cuello, regalo de su madre, con una curiosidad sincera y no con desprecio. En ese silencio compartido bajo la luz titilante del quinqué, ya no eran una mujer blanca y un guerrero apache. Eran simplemente Sara y Taza. Una noche, mientras ella cambiaba las vendas, él extendió la mano y acarició suavemente un mechón de su cabello rubio. Un gesto simple e inocente, pero que la estremeció como un rayo. Nadie la había mirado nunca con tanta intensidad desnuda y verdadera. Era una mirada que atravesaba su vestido sencillo y las doctrinas de su padre. Era una mirada que la veía a ella. Pero aquel frágil refugio estaba a punto de romperse. En la cuarta noche, mientras una tormenta se gestaba en el horizonte y el trueno retumbaba a lo lejos, Samuel entró corriendo a la casa, el rostro pálido entre emoción y miedo. «Sara, vienen jinetes», gritó. «Es el teniente Finch y trae consigo a un rastreador, un explorador apache». La sangre de Sara se heló. Un apache conocía los signos. Sabría leer las huellas que ella había pasado por alto, una rama rota, una piedra movida. Lo guiarían directo al sótano viejo. El secreto estaba a punto de revelarse, y su vida, comprendió con certeza amarga, estaba condenada. La noticia la golpeó como un balde de agua helada. Un explorador apache. Toda su mentira cuidadosamente armada se desmoronaría. El pánico fuerte y asfixiante la atrapó. Miró a su padre, cuyo rostro se había endurecido mientras tomaba el rifle colgado sobre la chimenea. Samuel, dividido entre el susto y la emoción infantil, miraba por la ventana. «Van hacia el granero», susurró con voz aguda. La mente de Sara corría. El rastreador hallaría las marcas de su paso. La tierra removida, el rastro apenas visible de cuando arrastró a Tarsa. El sótano. Iba a encontrarlo. Solo tenía unos minutos, quizás segundos. Padre, dijo con una voz sorprendentemente tranquila, ocultando el terror que le quemaba por dentro. «Necesito encerrar las gallinas. La tormenta las va a espantar». Yedidiah, atento a los soldados que se acercaban, asintió con brusquedad. «Apúrate, muchacha». Era la oportunidad que ella necesitaba. No corrió. Caminó despacio, como si pisara lodo espeso, saliendo por la puerta trasera rumbo al granero. El viento ya soplaba fuerte, levantando sus faldas y trayendo el olor a lluvia. El cielo se pintó de morado oscuro, y las primeras gotas gruesas comenzaron a caer. Llegó al matorral de mezquites, el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Abrió la pesada puerta del sótano. Tarsa susurró con urgencia hacia la penumbra. «Tienes que irte. Ya llegaron los soldados». Él ya se movía. Había escuchado a los jinetes. Había improvisado una muleta con un trozo de madera y estaba de pie, el rostro marcado por el dolor y la firmeza. La herida aún estaba fresca. Pero en sus ojos ya no había fiebre, sino la mirada calculadora de un guerrero. La tormenta murmuró con voz ronca. Era de las pocas palabras en inglés que dominaba. «Borrará mis huellas». «¿A dónde irás?», preguntó ella con la voz ahogada por una pérdida repentina. Él señaló hacia el oriente, a los picos irregulares de las montañas Dragún, refugio apache. Era un camino largo y peligroso para alguien en su estado. No había tiempo para despedidas. Las voces estaban más cerca. Ya podía oír la voz firme y autoritaria del teniente Finch. Debía sacar a Tarsa antes de que iniciaran el registro. Había una salida trasera en el sótano, un túnel angosto casi derrumbado que su abuelo había cavado en los años más violentos. Desembocaba en un arroyo seco a unos 100 metros del rancho. Ella lo condujo por la oscuridad húmeda del pasadizo, el aire denso con olor a tierra mojada. Al llegar al final, bajo la penumbra, él se detuvo.
La lluvia ya caía con fuerza, un aguacero que volvía todo un borrón gris. Se giró hacia ella. Sus ojos oscuros e intensos atraparon los de Sara. Sacó de la bolsa de cuero en su cintura una pluma de halcón perfectamente formada, su punta teñida de rojo. La puso en su mano. For easy, susurró usando la palabra apache para halcón, la misma que ella había escuchado aquel día. Tienes el corazón de un halcón. Vuelas contra el viento. Sus dedos se cerraron sobre la pluma. Su suavidad contrastaba con la rudeza callosa de su mano. Era una promesa, un recuerdo, una marca en su alma. Cuídate, suplicó ella con la voz quebrada. Él asintió apenas casi imperceptible, y se perdió en la cortina de lluvia y el crepúsculo como un fantasma. Su andar cojo se disolvió en la tormenta. Sara regresó tambaleante por el túnel, la mente en blanco. Cerró la puerta justo cuando el teniente Finch, acompañado por un apache de rostro duro con chaqueta de caballería, doblaba la esquina del granero. Señorita Jenkins, dijo Finch con voz cortante autoritaria. Estamos realizando un registro completo del área. Mi rastreador, un hombre llamado Cheto, cree que el fugitivo pudo haber pasado por aquí. Los ojos de Cheto, negros y pequeños como cuentas de obsidiana, recorrieron el lugar. Se detuvieron un segundo sobre el matorral de mezquites, y el corazón de Sara se detuvo también. Pero la lluvia inesperada salvadora era implacable. Estaba borrando todo. Cada rastro, cada olor, cada huella del secreto que había guardado. Con todo respeto, teniente, dijo Sara, hallando una fuerza que no sabía que tenía, lo único que encontrará aquí son mis gallinas, y ellas no gustan de extraños. Finch la miró, y luego al aguacero un ceño de fastidio marcando su frente. El registro se volvía imposible. Muy bien, dijo con la voz apretada de frustración. Pero volveremos. Ese renegado no irá lejos. Ella los observó alejarse, sus siluetas perdiéndose en la cortina gris de la tormenta. Sara permaneció allí un buen rato, la lluvia pegando su cabello al rostro y empapando su vestido con la pluma de halcón aferrada tan fuerte que parecía parte de su piel. Tasa se había ido. Ella lo había salvado. Pero al sentir el frío peso de sus actos, comprendió que una parte de ella se había marchado con él hacia el corazón salvaje de la tormenta. Y supo con escalofriante certeza que nada volvería a ser igual. Las semanas posteriores a la huida de Tasa se desangraron en un otoño largo e inquieto. El aguacero había borrado sus huellas, y con ellas la amenaza inmediata de ser descubierta. Pero no borró el secreto que ahora vivía dentro de Sara, un ser palpitante que teñía sus días de ansiedad y sus noches de sueños intranquilos. La rutina en el rancho volvió a la monotonía de siempre. Jedidiah predicaba sermones de fuego y azufre cada domingo a su pequeña congregación en Providence, su voz llena de certeza moral. Samuel practicaba puntería con la resortera, sus juegos de guerra, un recordatorio constante del conflicto real que ardía más allá del horizonte. Pero para Sara el mundo había cambiado. El silencio de los cañones ya no era soledad. Era vacío. Guardaba la pluma que Tasa le había entregado en una cajita de madera tallada, que había sido de su madre. Por las noches la sacaba. Su suavidad era el único vínculo tangible con el hombre que había trastocado su vida para siempre. Pasaba los dedos por su delicada forma y susurraba las pocas palabras apaches que él le enseñó, plegarias lanzadas a la vasta oscuridad indiferente. El teniente Alistair Finch comenzó a visitar con frecuencia el rancho de los Jenkins. Cabalgaba desde Fort Grant, bajo el pretexto de velar por su seguridad. Pero sus intenciones eran claras. Cortejaba a Sara en la manera formal y rígida de aquellos tiempos. Le llevaba pequeños obsequios, un libro de poemas, una cinta para el cabello, y charlaba con su padre sobre política y el problema apache. Jedidiah aprobaba el enlace. Finch era un hombre respetable, un símbolo del orden y la civilización que tanto anhelaba imponer en la frontera. Es un buen hombre, Sara le decía con mirada severa. Un hombre honorable. Te convendría aceptar su interés. Sara se mostraba cortés con el teniente. Se sentaba con él en la galería, sus manos ocupadas en la costura, y escuchaba sus relatos de la vida en el este de un mundo de lámparas de gas y calles empedradas que le resultaba tan ajeno como la luna. Era atractivo, educado y atento a su modo. Representaba un futuro seguro, predecible, bien visto por su comunidad, un destino que en teoría debía desear. Pero su corazón era traicionero. Cuando Finch la miraba con aquellos ojos azul cielo llenos de admiración sincera,
Ella sentía un profundo desarraigo. Él veía a una joven decente, la futura esposa de un oficial de caballería. No veía a la mujer que había extraído una bala con un cuchillo de desollar, a la que engañó al ejército de los Estados Unidos, a la que guardaba una pluma de halcón, como si fuera un relicario sagrado. Sus charlas con Finch eran una constante tensión. Él hablaba de los apaches como si fueran uno solo, un enemigo salvaje sin rostro. «Acabaremos con ellos, señorita Jenkins», dijo una tarde con voz cargada de convicción. «Pacificaré esta tierra y la haré segura para la gente decente. Es nuestro destino manifiesto». La mano de Sarah se apretó sobre la costura en su regazo. «¿Son todos iguales?», Teniente preguntó con voz baja pero firme. «¿No hay diferencias entre ellos? Ni buenos ni malos». Finch sonrió con condescendencia. «Mi querida señorita Jenkins, su compasión es admirable, pero no comprende la verdadera naturaleza del salvaje. Son como lobos. No se les puede razonar, solo domar o eliminar». Sus palabras fueron como una bofetada. Sarah quiso gritarle, contarle del hombre que soportó su torpe cirugía en silencio, del que en sus ojos no había barbarie sino una inteligencia profunda y humana. Pero cayó con el secreto ardiendo en su garganta como brasa. Noticias del exterior llegaban de vez en cuando con viajeros y carretas de provisiones. Las guerras apaches se intensificaban. Cochise había muerto. Pero otros jefes, Victorio y Jerónimo, tomaban su lugar. Corrían relatos de incursiones, choques y violencia de ambos bandos. Cada vez que escuchaba un informe, un nudo frío le apretaba el estómago. Estaría Taza a salvo. Formaría parte de esos ataques. Pensar que quizá el hombre al que había salvado fuese ahora parte del terror que angustiaba a su comunidad era un trago amargo. Una tarde un buscador de oro entró tambaleante en Providence, pálido de espanto, contando la historia de un guerrero alto y feroz que peleaba con furia de demonio. Mencionó un destello carmesí en su sien, un detalle que heló la sangre de Sarah, una pluma de halcón teñida en rojo. Esa noche Sarah no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, la caja de madera abierta sobre su regazo, y contempló los cañones bañados por la luz de la luna. Era él. ¿Acaso su acto de compasión había liberado a otro asesino en el mundo? ¿O estaba luchando por su tierra, por su gente, por sobrevivir de la única manera que conocía? Dentro de ella ardía un conflicto, una guerra secreta tan brutal como la que se libraba en todo el territorio. Estaba partida entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno. El mundo de Alistair Finch, con su promesa de seguridad y obediencia, y el mundo de Tarsa, lleno de riesgo, pasión, y un lazo tan hondo que desafiaba toda lógica. Cuando el primer destello del amanecer tiñó el cielo oriental de tonos rosados y grises, Sarah miró su reflejo en el cristal. El rostro que le devolvía la mirada era el de una extraña, una mujer marcada por una decisión cargada de secretos, esperando, aunque sin saber qué, a que la frágil calma de su vida terminara de romperse. El invierno de 1878 cedió su lugar a una primavera tensa. La tierra, alimentada por las lluvias, estalló en colores, pero la belleza no calmaba el miedo que rondaba a los pobladores. El nombre del jefe apache Jerónimo corría de boca en boca, un susurro de terror en el viento. El teniente Finch y sus hombres patrullaban sin descanso. Sus uniformes azules formaban una línea dura contra las colinas verdes. Sarah había caído en una especie de resignación cansada. Mantenía su relación cortés y distante con Finch, una danza de apariencias que complacía a su padre, pero que a ella le dejaba un vacío amargo. La pluma de halcón permanecía en su caja como un sacramento oculto en su vida rota. El recuerdo de Taza ya no era un dolor punzante, sino un peso constante, un fantasma que la acompañaba en los momentos silenciosos. Hasta que una mañana clara de mayo el mundo se detuvo. Todo comenzó con un movimiento en la cresta oriental, un lugar donde nunca se veía nada más que viento y halcones. Samuel fue el primero en notarlo. Estaba sentado en la cerca tallando madera con su navaja. «Padre», gritó la voz quebrada entre asombro y miedo. Mire, Sarah y Jedidiah salieron corriendo de la casa. La mano de Sarah se fue directo a su boca ahogando un grito. La cresta ya no estaba vacía.
Se alineaban allí inmóviles sobre sus caballos decenas de guerreros apaches recortados contra el cielo azul intenso. Parecían estatuas de bronce, un ejército silencioso salido de la misma tierra. Estaban demasiado lejos para distinguir rostros, pero el número bastaba para helar la sangre. No era una partida de saqueo desesperada. Era una tribu entera. Dentro Yedidaia ordenó con voz ronca y apremiante. Empujó a Samuel hacia la casa y tomó del brazo a Sara. Busca el rifle. Atranca la puerta. El pánico estalló. Yedidia atrancó la puerta pesada y cerró de golpe las ventanas, sumiendo la sala en penumbra. Se colocó en la tronera del muro de adobe con el rifle preparado. Samuel pálido se acurrucó en un rincón aferrando su navaja. La mente de Sara era un torbellino. Era el momento. El ajuste de cuentas que temía y en lo más secreto de su corazón deseaba. Estaba Tarsa entre ellos. Volvía en busca de venganza. Les habría contado a los suyos de la mujer blanca que lo ayudó. Su compasión iba a condenar a toda su familia. Los minutos se hicieron eternos. El silencio afuera era más aterrador que un grito de guerra. Permanecían en la cresta observando. Era una guerra de nervios, un ataque psicológico, y funcionaba. Luego empezaron a moverse, no en una carga caótica, sino en una procesión lenta y calculada, que descendía de la loma y cruzaba el llano hacia el rancho. Fluían como un río de hombres y caballos. Sus movimientos eran fluidos y precisos. Sara, con las manos temblando, miró por una rendija de la ventana. Al frente cabalgaba un solo guerrero. Era más alto que los demás, su porte irradiaba autoridad indiscutible. Vestía una sencilla camisa de gamuza, pero en la cabeza llevaba un imponente penacho de plumas de águila, y en la sien, brillando al sol de la mañana, una pluma de halcón teñida de rojo, como una gota de sangre. Era Tarsa. Ya no era el fugitivo herido que había escondido en su sótano. Era un líder. Montaba con el orgullo y la confianza de un rey, regresando a su reino. Detrás de él otro hombre portaba un bastón adornado con plumas y cuentas, señal de paz. No venían en son de guerra. Se detuvieron a unos 100 metros de la casa. El silencio volvió a caer denso, sofocante. Entonces Tarsa hizo algo que dejó a Sara sin aliento. Bajó de su caballo, entregó las riendas a otro guerrero y empezó a caminar hacia la casa. Solo. Desarmado. «No dispares, padre», gritó Sara con una voz cargada de una autoridad desesperada. Ni ella sabía que poseía tal fuerza. Avanzó para colocarse frente a él, bloqueando con su cuerpo la tronera. «Apártate, muchacha», bramó Yedidaia, los ojos desbordados de miedo y rabia. «Es un demonio. Es un engaño». No respondió Sara con firmeza, la mirada fija en la figura que se acercaba. «Ha venido al hablar. ¿No ves que está desarmado?» Tarsa se detuvo a unos 20 pasos de la puerta. Permaneció allí, sus ojos oscuros fijos en la casa, el rostro impasible. Simplemente esperaba. De pronto el galope de caballos se escuchó desde el otro lado, rápido y urgente. Una nube de polvo anunció la llegada del teniente Finch y una docena de sus hombres. Habían visto a los apaches desde lejos y llegaron a todo galope. Frenaron sus caballos formando una línea entre la casa y Tarsa, con los rifles listos. La escena era un cuadro de violencia inminente. El apache solitario, la familia aterrada, atrincherada en su hogar, y la caballería lista para soltar una lluvia de plomo. «¿Qué significa esto?», exigió Finch con voz dura, contenida de furia, apuntando su pistola directo al pecho de Tarsa. «Está invadiendo tierras privadas. Usted y sus guerreros se retirarán de inmediato o abriremos fuego». Tarsa ni siquiera miró a Finch. Su mirada seguía fija en la casa, en la ventana cerrada, donde sabía que Sara lo observaba. Y entonces, para sorpresa de todos, habló no en su lengua natal, sino en un inglés claro, fuerte, aunque cargado de acento. «No he venido a verte a ti, soldado», dijo Tarsa con voz serena y profunda, que se extendía fácilmente en aquel silencio tenso. «No he venido a hacer la guerra. He venido por ella. He venido por la mujer con el corazón de halcón». Las palabras de Tarsa cayeron en el aire cargado como piedras en un lago quieto, provocando ondas de asombro y desconcierto entre todos los presentes. Dentro de la casa oscura,
El rostro de Jedediah se descompuso su furia piadosa, reemplazada por una confusión atónita. Los ojos de Samuel se abrieron grandes yendo de la ventana a la cara de su hermana. Sara sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Él había venido por ella. El secreto que había guardado tanto tiempo ya no lo era. Había quedado expuesto bajo la dura luz del sol de Arizona. El teniente Finch fue el primero en reaccionar. Un rojo oscuro subió por su cuello, su cara apuesto se contrajo en celos y rabia. «¿Qué tontería es esta?», escupió sin bajar la pistola. «Es un renegado, un asesino. Está jugando un juego enfermo». Antes de que nadie pudiera moverse, la pesada tranca de la puerta se deslizó, y la entrada se abrió de golpe. Sara apareció enmarcada en el umbral. Su rostro pálido, pero sus ojos ardían con una determinación feroz. Debía detenerlo antes de que corriera sangre. «No está jugando, teniente», dijo su voz clara y firme con un peso que hizo dudar incluso a Finch. Dio un paso hacia el porche, su sencillo vestido de calicó, contrastando con los azules militares y el gamuza de los guerreros. Los ojos de Taza se encontraron con los suyos, y en aquella mirada oscura, Sara vio un universo entero, gratitud, respeto y un afecto tan profundo que le cortó la respiración. Él avanzó un paso ignorando por completo a los soldados. Se detuvo al borde del porche sin apartar la mirada de ella. «No lo he olvidado», dijo con voz más baja dirigida solo a ella. «En mi debilidad tú me diste fuerza. En mi oscuridad tú fuiste luz. Mi pueblo tiene una ley. Una vida salvada debe una deuda. Mi vida es tuya». Luego miró a Jedediah, que había aparecido detrás de Sara con el rostro deformado por la incredulidad. Taza se irguió irradiando una dignidad tranquila más poderosa que cualquier arma. «Soy Taza, hijo de Cochise, hermano de Naiche. Soy jefe de los Chiricahua. No he venido a quitar. He venido a ofrecer. Traigo caballos, muchos caballos finos como dote». Señaló a sus hombres, y varios avanzaron mostrando una hilera de ponis magníficos brillando al sol. «Pido la mano de tu hija Sara. Quiero hacerla mi esposa, honrarla en mi hogar y protegerla con mi vida». La propuesta era tan audaz, tan fuera de toda lógica, que por un momento nadie supo cómo reaccionar. El hijo de un jefe legendario como Cochise, pidiendo casarse con la hija de un predicador. Era una locura. Jedediah fue el primero en romper el silencio, dejando escapar un rugido ahogado de pura indignación. «Casarte contigo», bramó su rostro encendido en manchas rojas. «Un pagano. Un salvaje. ¿Te atreves a pisar mi tierra y hablar semejante blasfemia? Mi hija jamás se casará con uno de los tuyos. Prefiero verla muerta». «Padre, por favor», rogó Sara, volviéndose hacia él con los ojos suplicantes. «Esto es un insulto», declaró Finch, su voz cargada de furia y despecho. Sus esperanzas de cortejar a Sara se desmoronaban frente a sus ojos. «Una afrenta para esta familia y para toda la gente decente. Es una trampa para sembrar discordia». «¡Soldados listos!». Los hombres levantaron sus rifles, los martillos resonando como un trueno seco en el aire tenso. Los apaches que habían permanecido quietos respondieron de inmediato. Los arcos se levantaron. Las flechas se prepararon. La mañana serena estaba ahora suspendida sobre el filo de un cuchillo, lista para convertirse en masacre. Taza levantó una mano, un gesto sencillo de calma que de inmediato contuvo a sus guerreros. No miraba a los soldados, miraba a Sara. Su expresión era de paciencia y comprensión. Sabía que esa sería la reacción. Ya lo había previsto. «No es un engaño», dijo Taza, su voz cortando la tensión. Miró directamente a Sara, ignorando a los hombres furiosos que se interponían entre ellos. «Esto es asunto del corazón. Es cuestión de honor. La decisión no le pertenece a tu padre ni a este soldado. La decisión es tuya». Tenía razón. En ese instante, rodeada por la ira de su padre, los celos de Finch y la amenaza de violencia inmediata, Sara sintió una claridad inesperada. Toda su vida, su camino había sido marcado por otros, por la fe de su padre, por las normas de la sociedad. Ahora se le ofrecía una elección aterradora capaz de cambiarlo todo. Miró a su padre, el rostro torcido por prejuicios de toda una vida. Miró a Finch, que la veía como un trofeo, símbolo de la civilización que buscaba imponer. Y entonces miró a Taza. Él la veía a ella, la mujer que lo había salvado, la mujer con corazón de halcón. La distancia cultural entre ellos era tan vasta y profunda como el Gran Cañón.
Su mundo era de costumbres que ella apenas entendía, de privaciones que apenas podía imaginar. Su mundo lo veía como enemigo, como una bestia que debía ser temida y destruida. Elegirlo significaba abandonar todo lo que conocía. Sería una proscrita, una traidora para los suyos. Su familia la rechazaría. Quedaría sola excepto por él. Y aún así, volver a la vida de siempre, casarse con Finch y pasar sus días en la conformidad tranquila, era como una condena en prisión. Sería traicionar a la parte más auténtica y valiente de sí misma, la que eligió la compasión sobre el miedo en aquel cañón abrasado por el sol. «Tienen 1 minuto para marcharse», advirtió Finch, su voz temblando con furia apenas contenida. «1 minuto o teñiremos esta tierra con su sangre». El sol ardía sobre todos, un caballo resopló. El mundo entero contenía el aliento esperando su respuesta. Sara sabía que sus próximas palabras no decidirían solo su destino. Decidirían quién viviría y quién moriría en esa mañana hermosa y terrible. El mundo se redujo al espacio entre el porche y el jefe apache solitario. Los 60 segundos del ultimátum del teniente Finch caían uno a uno como golpes de martillo contra el silencio frágil. Sara sintió el peso total del momento aplastándola como una fuerza física que amenazaba con romperla. No era solo elegir entre 2 hombres. Era elegir entre 2 vidas, 2 mundos, 2 futuros. Y el abismo entre ellos era aterrador. Su pasado, su presente y sus futuros posibles se entrechocaban en un caleidoscopio doloroso. Vio con claridad la vida con Alistair Finch, una vida respetable en una casa blanca junto al fuerte. Casi podía oler el jabón y el limón encerado. Sus días estarían llenos de pláticas educadas, de administrar la casa, de asistir a los sermones de su padre y recibir la aprobación silenciosa de las esposas de oficiales. Sería seguro. Sería estable. Sería predecible. Y sería una mentira. Una lenta asfixia del alma. Pasaría sus años ocultando lo más vital de sí. La mujer que desafió todo para salvar una vida. La mujer que guardaba una pluma de halcón en una caja como reliquia sagrada, un altar secreto para un solo Dios. Luego intentó imaginar una vida con Taza. Era una visión más difícil, un torbellino de imágenes rotas, de paisajes desconocidos, costumbres extrañas y la sombra constante de la adversidad. Se vio en una choza apache de ramas y pieles, con el aire lleno de humo y olor a carne asada. Se vio como forastera una mujer blanca en un campamento chiricahua. Su cabello rubio brillando entre los rostros oscuros. Tendría que aprender una lengua nueva que sonaba a piedra y viento en sus labios. Tendría que aprender nuevas tradiciones, otra forma de ser ligada a la tierra y al cielo. Sería una vida de incertidumbre, de soledad, siempre diferente. Pero sería real. Sería una vida con un hombre que había visto su alma, no solo su rostro. Una vida donde su corazón compasivo no era un defecto, sino una fuerza digna de honor. 30 segundos. La voz de Finch estaba tensa, su autoridad tambaleando frente a aquella situación insólita. Uno de sus soldados, un joven con los ojos abiertos de miedo, movió nervioso el rifle, el cañón temblando. «Sara, por el amor de Dios, entra a la casa», suplicó su padre, la voz quebrada. Por primera vez escuchó en él no solo enojo, sino un miedo desnudo, un terror de perderla hacia un mundo que él asociaba con la condena. Lo miró. Su rostro era una máscara de amor y prejuicio desgarrados, y su corazón se quebró con un dolor tan hondo que era físico. «No puedo», padre, dijo suavemente, su voz cargada de una tristeza definitiva. La mujer que entraría de nuevo por esa puerta ya no es su hija nomás. Hacer lo contrario sería negar la única parte de mí que realmente siento como propia. Entonces volvió su mirada al teniente Finch, directa y firme. «Y no me casaré con usted, teniente. Agradezco sus atenciones, pero mi corazón no está bajo su mando, y mi vida no es un territorio para ser conquistado». Finalmente dirigió toda su atención a Taza. Él no se había movido, su paciencia era prueba de la confianza que tenía en ella. Sus ojos la sostenían en un diálogo silencioso que nadie más podía entender. Hablaban de cañones y agua, de dolor, y sanación de una pluma de halcón, y de una deuda de honor que no conocía fronteras. Con una respiración profunda que parecía ser la primera y la última, tomó su decisión. Bajó del porche. Sus botas se hundieron en el polvo blando del patio.
Ese acto sencillo se sintió como cruzar una línea sin retorno. Cada paso era un acto deliberado e irreversible, un alejamiento de su familia, su hogar, su gente, y un caminar hacia lo desconocido. Sara no gritó. Jedediah con un lamento que brotaba de lo más hondo del alma. Dio un paso tambaleante como si quisiera seguirla, pero quedó clavado al suelo ante lo imposible de lo que estaba presenciando. El rostro de Finch era una máscara de incredulidad. ¿Qué estás haciendo? Esto es locura. Estás firmando tu sentencia de muerte. Te matarán antes de que salga la luna. Pero Sara no se detuvo. No volteó atrás. Caminó hacia el espacio abierto, su mirada enganchada a la de Taza. Los soldados la observaban, los rifles medio bajados, confundidos. Su certeza militar hecha pedazos. Los apaches la miraban con semblantes estoicos imposibles de leer, pero un murmullo bajo recorrió sus filas. Ella cruzó la línea invisible que dividía sus dos mundos, y el mundo no terminó. El sol no cayó del cielo. Se detuvo justo frente a Taza. Tuvo que alzar el cuello para mirarlo, para ver las líneas orgullosas de su rostro, la intensidad en sus ojos oscuros. El mundo alrededor parecía desvanecerse. Ya no había soldados, ni un padre roto. Solo ellos dos, suspendidos en un instante de verdad imposible. Metió la mano en el bolsillo de su vestido. Sus dedos rodearon la forma familiar de la pequeña pluma de halcón teñida en rojo. La sostuvo en la palma de su mano como una ofrenda y una respuesta. Una sonrisa lenta, la primera que veía en él, se extendió por su rostro. Transformó sus facciones suavizando la dureza del guerrero y revelando una calidez que le robó el aire. Él no tomó la pluma, en cambio tomó suavemente su mano, sus dedos ásperos cerrándose sobre los de ella, y sobre la pluma, un gesto de intimidad y aceptación. El corazón del halcón ha regresado a casa. Lo dijo con voz baja y reverente. Se volvió aún sosteniendo su mano, un acto simple de posesión y protección. Enfrentó a los soldados atónitos y al padre desgarrado. No habrá guerra hoy, anunció con voz firme, con la autoridad de un jefe. El precio de novia ha sido aceptado. La unión está hecha. La condujo hacia su caballo. Se montó con la facilidad de un guerrero experimentado y luego extendió la mano para ella. Sara tomó su mano fuerte y él la alzó para sentarla frente a él, con la espalda apoyada en su pecho sólido como piedra. Se sentía extraño y al mismo tiempo terriblemente correcto. Al girar para marcharse, Sara se permitió una última mirada atrás. Esa imagen quedaría grabada en su memoria para siempre. Vio a su padre derrumbado en los escalones del porche, su rostro hundido en las manos, sus hombros anchos, sacudidos por sollozos silenciosos. Un hombre roto. Vio a Samuel, su rostro infantil convertido en campo de batalla de confusión, traición y una dolorosa comprensión de que su hermana se había ido para siempre. Y vio al teniente Finch inmóvil con la pistola colgando floja en su mano, la viva imagen de un mundo cuyas reglas rígidas y destinos manifiestos habían sido destrozados por la elección de una sola mujer. Su corazón sangró por ellos, por el dolor que dejaba atrás, por la vida que abandonaba. Una lágrima bajó por su mejilla mezclándose con el polvo, tributo salado a todo lo que estaba perdiendo. Pero no vaciló. Taza espoleó suavemente a su caballo, y el río de guerreros avanzó tras ellos su marcha lenta y solemne. Cabalgaron hacia el oriente, lejos del rancho, lejos del pueblo de Providence, rumbo a los picos morados de las montañas Dragoon, hacia una nueva vida. Sara no sabía qué le esperaba. No sabía si volvería a ver a su familia. Sabía que habría dificultades, soledad, y momentos de duda que la pondrían a prueba hasta lo más profundo. Pero al sentir el latido firme del corazón de Taza en su espalda, y el calor del sol de Arizona en su rostro, también sintió una paz desconocida. Había escuchado la brújula de su propia conciencia. Había seguido el llamado de su alma. Había volado contra el viento, y por primera vez en su vida, era verdaderamente sobrecogedoramente libre. La historia de Sara no era solo una leyenda susurrada en las fogatas de la frontera. Era un testimonio del poder indomable del corazón humano, capaz de tender puentes entre los mundos más divididos. Su decisión de dejar atrás su vida para apostar por un futuro junto a Taza fue un acto de rebeldía, de fe, y de un amor tan profundo que desafió toda una época marcada por el odio y el prejuicio.
Es una historia que nos recuerda que más allá de las etiquetas de salvaje o colono enemigo o aliado, existe una humanidad compartida. Si este viaje al corazón del viejo oeste te conmovió, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que disfrute de una historia real de valor y convicción. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo capítulo sacado de las páginas olvidadas de la historia. Muchas gracias por mirar.